Padre, te damos honra y gloria esta mañana. Te alabamos y te bendecimos. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes de que naciesen los montes y formaste la tierra y el mundo, y desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, arrepentíos, hijos de los hombres. Gracias, Señor, te doy esta mañana. Te alabamos, Señor, te presentamos los diezmos y las ofrendas traídas a tu alfolí, pidiéndote siempre, Señor, que tú bendigas al dador alegre. Gracias te damos, Padre. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Yeshua HaMashiach, Jesús nuestro Mesías. Amén. Bueno, vamos a seguir con nuestro estudio en el Evangelio de Juan y vamos a terminar ahora el capítulo 3. Señor, cuando abra mi boca, llénala tú esta mañana, ayúdame a compartir lo que me has enseñado de una manera sencilla, Señor. En tu nombre santo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Yeshua. Amén. Pues vamos a comenzar allí en Juan capítulo 3, verso 22 y 23. Y he titulado este mensaje, Yo debo menguar y Él debe aumentar. Yo debo menguar y Él debe aumentar. Yo, la persona, y Él, Jesús Yeshua. La persona debe menguar y Jesús Yeshua debe aumentar. Bueno, vamos a comenzar en el nombre del Señor. Dice, después de esto, vino Jesús Yeshua con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. No sé si ustedes se han dado cuenta que aún antes de que Jesús muriera y resucitara, bautizaban. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas. Y venían y eran bautizados porque Juan no había sido aún encarcelado. Eso es muy interesante, ¿verdad? Entonces, la impresión aquí es que Jesús bautizaba, que literalmente bautizaba a la gente. Pero Juan corrige esta idea en el capítulo 4, verso 2, cuando se dice que Jesús no era el que bautizaba, sino que sus discípulos. Jesús proporcionó la autoridad, pero los discípulos realizaron los bautismos. Entonces Jesús les dijo, ¿saben qué? Les doy autoridad, vayan y bauticen. Y los evangelios sinópticos, en particular Mateo, Marcos, los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas, porque son muy parecidos, por eso los llaman sinópticos. Y Mateo y Marcos dan la impresión de que el encarcelamiento de Juan el Bautista ocurrió justo después del bautismo de Jesús, de Yeshua, ¿verdad? Pero este versículo indica que hubo un intervalo entre el bautismo de Jesús y el encarcelamiento de Juan. Es muy interesante esto. Durante el cual ambos ejercieron su ministerio. Entonces, por un tiempo, no se sabe cuánto, los discípulos de Jesús y Yeshua y Juan y sus discípulos bautizaban a la gente al mismo tiempo. Ha surgido la pregunta, ¿en qué nombre bautizaba Jesús, Yeshua? Muy interesante, ¿verdad? Y la respuesta más probable, aunque nadie sabe porque no está escrito, es que bautizaba con el mismo bautismo que Juan. Un bautismo de arrepentimiento, ¿verdad? Dice la Biblia que Juan bautizaba con un bautismo de arrepentimiento. Y creo yo que es lo más probable, aunque nadie está seguro. Como mencioné durante la oración, si es que no estuvieron con nosotros, bautismo viene de la palabra baptizo, la palabra griega. Y esa palabra, hermanos, significa sumergir, significa inmersión. La usaban también a los griegos
cuando se trataba de, ¿cómo se llama cuando toman los pepinillos y los, ¿cómo les dicen a eso? En inglés se llaman pickles y los preservan. Y para preservarlos, los sumergían en vinagre o la sustancia que usaran en esos días. Y usaban la palabra bautizo, que en otras palabras, sumergían los pepinos en esa sustancia. Y la palabra bautizo no fue traducida al inglés o al latín o cualquier otro idioma a lo cual lo hayan traducido, sino que la transliteraron. Y por eso es que tenemos la palabra bautismo. Pero la traducción debería de ser inmersión o sumersión, sumergir algo, ¿verdad? Debería decir, y Pedro les dijo, arrepentíos y sean sumergidos cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Pero como fue transliterada a causa de la tradición, dice, y sean bautizados. ¿Y saben por qué? Y lo hicieron a propósito, porque como muchos saben, hay muchas denominaciones, posiblemente la principal, la Iglesia Católica Romana, que no sumergen a las personas cuando las bautizan, sino que lo hacen con lo que se llama por aspersión. O le echan agua o agua en la frente. Pero el bautismo, hermanos, como lo practicaba Jesús Yeshua, Juan el Bautista, los esenios, era sumergir a alguien, inmersión, total sumergimiento, total inmersión. Quería aclarar eso. Vamos a seguir. 25-26. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Purificación significa bautismo, porque por eso hacían, me parece que es mikvah, se sumergían en agua para purificación. El concepto del bautismo es muy antiguo. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, que era Jesús Yeshua, quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Interesante, ¿verdad? En otras palabras, Juan y Jesús, Yeshua, estaban bautizando al mismo tiempo. La palabra griega traducida como entonces, a menudo significa por lo tanto. Entonces, por lo tanto, los discípulos de Jesús, de Yeshua, como los de Juan, bautizaban y como resultado surgió una pregunta. La pregunta surgió de los discípulos de Juan al entablar una discusión con los judíos. Y los discípulos de Juan el Bautista, esto es muy interesante, hermanos, eran muy leales a él. Los discípulos de Juan el Bautista le eran muy leales. No me recuerdo si fue Pablo y Bernabé, que no me acuerdo si viajaban en Éfeso, no me recuerdo, pero se encontraron a unos discípulos de Juan en esos lugares y seguían practicando el bautismo de arrepentimiento y se consideraban discípulos de Juan. Y claro, pues, si me recuerdo bien, era Pablo, les habló del evangelio, les habló de la plenitud de fe en Jesús, en Yeshua, el bautismo en su nombre, y se bautizaron, ¿verdad? Pero lo interesante es que sus discípulos le eran muy leales a Juan el Bautista. Y les preocupaba profundamente que uno de sus discípulos, Jesús Yeshua, compitiera con él y lo superara, ¿verdad? Y asombrados exageraron la situación diciendo que todo el mundo se estaba yendo con él. Y les preocupaba que Juan estuviera perdiendo su audiencia ante otro predicador. Qué interesante, ¿verdad? Señor, se nos está yendo la gente. Se están yendo con Jesús, con Yeshua, el que dice testimonio. Y hermanos, en los humanos,
Nuestra naturaleza es de competir, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo soy mejor que tú. ¿Sabes qué? Mi iglesia es mejor que la tuya. ¿O sabes qué? Mi pastor predica más bonito que tú. O yo predico más bonito que ustedes, ¿verdad? Nosotros tenemos una mejor congregación. Es una congregación educada, tenemos mucho dinero. Siempre existe esa competencia, ¿verdad? Y esto, hermanos, es carnalidad. Y ahorita vamos a ver lo que Juan le contestó a sus discípulos. Pero si estamos, hermanos, nosotros en un cuerpo de Dios, una iglesia, y andamos compitiendo, tratando de ser mejores que otros, no hemos comprendido la gracia de Dios. A lo mejor, hay unos que hasta de la manera que se visten, ¿verdad? Andan en competencia con otros. O se creen que tienen una posición más elevada, mejor que otros. Es que no han comprendido la gracia de Dios. No han comprendido, hermanos, que en el reino de Dios no se trata de competencia, se trata de obediencia y se trata de servir. ¿No se acuerdan cuando se estaban peleando a los discípulos? Me parece que eran a Juan y Santiago. Y su mamá fue y le pidió a Jesús, Señor, te pido que cuando entres en tu reino, que mis hijos estén sentados a tu derecha y a tu izquierda. Y se dieron cuenta los demás discípulos y se agarraron, ¿verdad? Se empezaron a pelear. ¿Quién te crees tú? Entonces, eso es la naturaleza humana. Andamos compitiendo, ¿sabes qué? Yo predico mejor que tú. O sabes que yo tengo mejor iglesia. Y esa es la actitud humana. Pero ¿qué dijo Jesús? ¿Qué les contestó? Tomó un niño y lo puso delante de ellos y dice, el que tuviera fe como este niño, dice. Aquí está la clave. El que quiere ser grande en el reino de Dios, tiene que ser siervo de todos. En otras palabras, no andar creyéndose mejor, no andar queriendo competir, sino servir a los demás, ¿verdad? Servir a Dios, servir a los demás. Ese es al que Dios considera grande en su reino. ¿Cuáles son las implicaciones de eso? Puedo hacer una comparación. Puede haber alguna anciana, una mujer llamada de Dios a ser intercesora. Y toda su vida casi nadie se dio cuenta de ella, pero ella oraba fielmente. Señor, bendice al pastor, protégelo, bendice a mis hermanos, protégenos. Y intercedía toda la vida y tal vez nadie se daba cuenta. Pero ella siguió fiel a lo que Dios le llamó a hacer y sirvió al Señor sencillamente. Nadie sabía de ella. Llegó, se murió y la enterraron y se acabó. Y puede haber un predicador, una persona muy elocuente, ¿verdad? Tal vez muy educada. Y atrae grandes multitudes por su carisma, por su don, ¿verdad? De su elocuencia, ¿verdad? Tiene ese don de hablar. Hay personas que Dios las bendijo y hablan muy bonito. Pero en su corazón puede tener motivos alternativos de servir a Dios. Tal vez su motivo no sea puro, no sea siervo y se lleva criticando a los demás pastores o lleva diciendo que yo soy superior o si no lo dice en su actitud. Cuando llegue el tiempo, hermanos, de ser premiados, esta anciana fiel va a ser mucho más grande que este gran predicador. A lo mejor se le va a quemar todo, porque dice que nuestras obras van a ser probadas por fuego. Cuando estemos ante Jesús a Yeshua, los creyentes vamos a ir por un juicio, pero este juicio no es un juicio de condenarnos al infierno, es un juicio de probar nuestras obras. Y dice que hay obras de oro, plata y piedras preciosas. Y luego hay obras de heno, de madera
y no me recuerdo otra sustancia que puede ser quemada. Y cuando las obras de esta mujer sean probadas por fuego, ¿qué creen? Van a ser oro, plata y piedras preciosas, no se van a quemar. Porque Jesús dijo, el que quiere ser grande en mi reino, tiene que ser siervo de todos. Y la actitud de la anciana intercesora y de ese predicador eran muy diferentes. Y cuando comparezca ante el Señor, todo lo que hizo, porque lo hizo con motivos equivocados, lo hizo con motivos de ser superior y más grande que otros, van a ser quemados. Dice que apenas va a ser salvo. En otras palabras, lo que hiciste es en vano porque lo hiciste con un corazón equivocado. Entonces, lo que quiero decir es que la actitud de ser usado por Dios, de su punto de vista de Dios, es muy diferente a los humanos. Nosotros siempre andamos compitiendo. Oh, te voy a ganar. Voy a ser promovido más alto que tú. Yo predico mejor que tú. Yo tengo mejor carro. ¿Cómo te puedes comparar a mí? Y así es el espíritu humano. Y entonces los discípulos de Juan empezaron a decir, Señor, se nos está yendo la gente. Se están yendo con el que tú testificaste. La naturaleza humana. Pero fíjense lo que contestó Juan. Verso 27 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, yo no soy el Mesías, sino que soy enviado delante de él. Entonces, Juan el Bautista aclaró su relación con Jesús, con Yeshua. Primero habló de sí mismo, versos 27 y 29, que él no era el Mesías, y luego de Jesús, de Yeshua, versos 30 al 36. Juan, escuchen esto, Juan explicó que no podía aceptar la supremacía que sus discípulos querían imponerle porque no la había recibido del cielo. En otras palabras, no, yo, ¿sabes qué? Pues vamos a ver, yo soy el que mando, o yo soy el más importante. Dijo, no, dice, yo no puedo aceptar la supremacía que ustedes quieren poner sobre mí, porque no es lo que he recibido del cielo. ¿Sí entienden? Esa supremacía le pertenece a quién? Le pertenece a Jesús, a Yeshua. Y él aclaró y dijo, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fue dado del cielo. Ustedes ya me oyeron cuando dije que yo no soy el Mesías. Él es el Mesías. Él es el que tiene supremacía. Versos 29 al 30 dice, el que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Mengüe quiere decir reducir. Entonces, al explicar por qué la gente acudía a Jesús, a Yeshua, Juan el Bautista señaló que el novio recibe a la novia. Otras personas estaban diciendo, ¿sabes qué? La gente, los creyentes, los que van a creer, no me pertenecen a mí. Le pertenecen a él, a Jesús, a Yeshua. Los pastores, dirigentes, obispos, apóstoles, todos los que dirigen, debemos todos entender que la gente no nos pertenece a nosotros, hermanos. Las ovejas no le pertenecen a los pastores humanos, le pertenecen al Señor. Y todos esos pastores, obispos o apóstoles, todos los que están
manipulando y controlando a las ovejas para su propia ganancia, están cometiendo, Señor, grande agravio a su llamado y en contra de Dios, ¿verdad? Y Juan el Bautista era un hombre íntegro y su único deseo era de servir a Dios con un corazón puro. Y por eso es que él nunca aceptó el crédito, nunca aceptó la supremacía, pero siempre apuntaba hacia él, hacia Jesús y Yeshua. Juan se comparó con el amigo del novio, quien fue designado para organizar los preparativos de la boda, dirigirla y presidir el banquete. Entonces, Juan fue enviado, abrió camino para Jesús, para Yeshua. Cuando apareció en el escenario, Juan lo señaló y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, no soy ni digno de desatar las correas de sus sandalias. Cuando el amigo del novio terminó su trabajo, tuvo que apartarse de en medio. Quiere decir que el tiempo de Juan estaba corto. La alegría del novio la alegría del amigo del novio proviene del éxito del novio. Juan estaba satisfecho con su posición en la vida. Se contentaba con ser una voz y un amigo. Entonces, escuchen esto. Juan el Bautista insistió en que Jesús debía de crecer en popularidad y que él, Juan, debía menguar. Juan explicó que Jesús debía crecer debido, número uno, a su origen divino y su enseñanza divina. Y número tres, su autoridad divina. Y así nosotros, hermanos, por eso intitulé este mensaje, yo debo menguar y él debe de aumentar. Nosotros fuimos creados para traerle gloria a Dios. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los crié, los formé y los hice. Entonces, lo que hagamos, si somos predicadores, predicar para la gloria de Dios. Si somos empresarios, dirigir nuestros negocios, nuestras empresas, para traerle gloria a Dios. Si somos profesionistas, profesionales, médicos, abogados, ingenieros, programadores de computadoras, lo que sea, nuestro oficio, debemos de traerle gloria a Dios. Somos cónyuges, somos esposos, esposas, somos dirigentes de hogar, debemos de traerle gloria a Dios. Somos políticos, dirigentes de naciones, gobernadores, alcaldes de ciudad, lo que sea. Si somos creyentes, debemos en nuestro oficio traerle gloria a Dios. Nuestro yo, el ego, debe disminuir, ¿verdad? Nosotros los humanos somos muy dados, ¿verdad? Los mexicanos decimos un dicho que dice, nos gusta echarle mucha crema a nuestros tacos, ¿verdad? A las personas les encanta jactarse. Yo he conocido personas, hermanos, que he platicado con ellos y toda la plática es nomás de ellos, que yo hice esto y que yo hice lo otro y que me estoy preparando para esto y me tienen vida y toda su conversación es ellos, es sobre ellos. Yo obviamente me canso, me fatigo y evito esas personas. ¿Verdad? El ego está demasiado crecido, pero el creyente, hermanos,
Su conversación debe de ser traerle gloria a Dios. Gracias a Dios que pude obtener mi educación. Gracias a Dios por mi trabajo. Gracias a Dios por mi posición. Le doy toda la honra y toda la gloria a Él. Gracias a Dios por las habilidades que me dio, ¿verdad? Tal vez habilidades de resolver problemas. Hay personas que Dios les dio esa habilidad de resolver problemas. Señor, te doy toda la gloria a ti. Tal vez un médico muy eficaz, ¿verdad? Señor, te doy gloria por la habilidad que me has dado de poder servir a mis pacientes. Tal vez Dios le dio el don de leyes. Alguna persona es un abogado, una abogada muy buenos. Señor, te doy gracias por la habilidad, el entendimiento que me has dado. Entonces, en la vida de un creyente no cabe el ego, no cabe el orgullo. Porque así como Juan dijo, ¿sabes qué? Yo debo de menguar, debo de crecer en popularidad para que el Mesías, Jesús Yeshua, aumente. Para que Él sea conocido y crezca su popularidad. Y esa debe de ser, hermanos, nuestra actitud. No debemos andarnos jactando, hermanos, de nosotros mismos y de lo que hicimos y que esto, lo otro. Dios es el que nos ha dado todas nuestras capacidades. Él es el que nos ha bendecido, ha abierto las puertas y debemos de darle la gloria a Él. ¿Qué clase de obras estás haciendo para el Señor? ¿Son oro, plata, piedras preciosas? ¿O son paja, heno y madera? Cosas que se consumen, se queman. ¿Sabes que alguien una vez dijo, discúlpenme, está dando calor. Alguien una vez dijo, tuvo una experiencia, no estoy seguro cómo les llaman, de muerte cercana, a near death experience se llaman en inglés, donde murieron por un periodo de tiempo y regresaron a la vida. Y dice esta persona, testifica, y claro, tenemos que tener cuidado y compararlo con las escrituras cuando alguien nos cuenta una experiencia. Y dice esta persona que cuando fue al cielo, había ciertas personas que ellas pensaban, ¿sabes qué? De seguro aquí está esta persona. ¿Y sabes qué? No estaban. Y había ciertas personas que decían, de seguro estas personas no van a estar aquí. ¿Y sabes qué? Estaban allí. Las personas que no están, hermanos, son las personas que se llaman ricas de corazón. Son personas que creen que en sus propias fuerzas, su propia capacidad, o tal vez eran orgullosas, soberbias, y se creían más que nadie, y por lo tanto no podían tener una relación con el Señor a causa de su orgullo, su soberbia, su corazón altivo. Y hay personas que a veces las vemos, no, mira, esa persona es muy enojona o esto o lo otro, pero llega un momento donde tal vez se rinden al Señor. Dicen, Señor, ayúdame, tengo problemas. Y se humillan. Ahí está la clave, hermanos. Se humillan a Dios. Y por lo tanto, muchas personas religiosas, especialmente los que tienen posición, a veces se creen más, y ese orgullo, hermano, los aparta de Dios. Dice la palabra de Dios que una de las cosas que Dios odia son los ojos altivos, las actitudes arrogantes. Porque si tienes esa actitud, entonces no vas a ser un verdadero siervo. No vas a menguar en tu vida para que Jesús Yeshua crezca, sino que todo el crédito, toda la atención, la supremacía, la vas a querer para ti. Tenemos que cambiar
nuestra actitud. Así que, hermanos, Jesús dijo que fue el profeta más grande de todos. Y era famoso, lo conocían, Herodes lo conocía. Herodes estaba enojado con Juan porque tenía por mujer a la esposa de su hermano, Felipe. Y Juan le dijo, no te es lícito ese. No está bien que andes con la esposa de tu hermano. Y Herodes estaba enojado, pero él creía que Juan era un hombre de Dios. La que después se vengó, ¿quién fue? Fue la mujer, si se acuerdan ustedes. Pero el punto es de que Juan dijo, ¿sabes qué? Yo no soy el Mesías. Si él está bautizando, es porque él tiene la supremacía. Yo no la tengo. Como ya les dije a ustedes, yo no soy el Mesías, él es el Mesías. Entonces, mi popularidad, mi ego, yo, tiene que reducir y él tiene que crecer, tiene que aumentar. Y es lo mismo como en nosotros, en nuestras vidas, hermanos. Nosotros tenemos que decrecer, ¿verdad? Y no quiere decir que nos volvemos, que nos aislamos y que nos comportamos sangrones o tenemos una mala actitud. No quiere decir eso. Pero sí quiere decir que cuando llega el momento, ¿verdad? Cuando la gente nos da palmeaditas o dice, oh, qué bien hecho. Hermanos, debemos de darle gloria a Dios. Decirle, Señor, te doy la honra y la gloria a ti. La gente cree que soy yo, pero no soy yo. Eres tú en mí. Y vivir nuestras vidas no tratando de llamar la atención a nosotros, sino que la atención y la gloria sean para Dios. Cuando vivimos nuestras vidas de esa manera, entonces la gente se empieza a dar cuenta y dice, oh, ¿sabes qué? Esta persona tiene algo, ¿verdad? Son atraídos a ti, pero la verdad es que no son atraídos a ti, sino son atraídos al que está en ti, ¿verdad? Y luego se presentan las oportunidades de hablar a la gente de él, cuando la gente está curiosa. Y ¿sabes qué? Es que yo tengo un amigo, yo tengo a el Dios a quien yo sirvo. Él es el que me da las fuerzas, es el que me da el favor, me da la gracia para hacer lo que hago. Debemos menguar, debe de menguar el ego, el orgullo, la soberbia, la competencia y permitir que Dios en nuestras vidas aumente, que Él crezca, ¿verdad? Y que le traigamos gloria a Dios en todo lo que hacemos, en todo lo que llevamos a cabo, porque toda la gloria y la honra le pertenecen a Dios. Y cuando vivimos nuestras vidas de esta manera, hermanos, donde nos tenga el Señor, tal vez seas un obispo, seas un apóstol, un evangelista, un maestro, un pastor, tal vez seas un dirigente de música, de coro, o seas un maestro, o sirvas de ujier, o seas una persona que le gusta servir, puede ser un empresario, lo que sea, donde Dios te ha llamado, el don que Dios te haya dado. Todo eso, hermanos, si menguamos y dejamos que Dios aumente en nosotros y servimos a otros, lo hacemos por servir al Señor, entonces estás acumulando obras de oro, de plata y de piedras preciosas. Quiere decir que van a sobrevivir el fuego de la prueba cuando Jesús Yeshua nos pruebe y vas a ser premiado. El que quiere ser grande en el reino de Dios tiene que ser el siervo de todos, ¿verdad? Y no importa, hermanos, mira, si eres una persona sencilla, tal vez tengas una inteligencia promedio y no tengas
¿cómo se dice?, interés por otras cosas, o si seas una persona con, ¿cómo se llama el IQ? Se llama la inteligencia. ¿Saben ustedes que el que tiene la inteligencia más alta del mundo, en inglés se llama Intelligence Quotient, IQ? No estoy seguro cómo se dice en español. Pero el que tiene la inteligencia más alta, esa medida, es un señor coreano que cree en Jesús, en Yeshua. Y cuando él habla y le da la gloria a Dios, ¿verdad? Tiene mucha perspicacia y habla muchas cosas, pero todo lo regresa a la gloria a Dios, ¿verdad? Y no es una persona, y creen en el rapto de la iglesia, el arrebatamiento, creen en muchas cosas. Entonces, no importa si tengas ese tipo de inteligencia o si tengas una inteligencia promedio, todo debemos ponerlo para traerle gloria a Dios. Eres un conserje, a lo mejor limpia los baños, eso no importa, no, eso no es vergüenza. Pero eso debes ponerlo para traerle gloria a Dios. ¿Eres un hombre inteligente como el que te estoy mencionando? Debes traerle gloria a Dios, ¿verdad? Eso es lo que es ser pobre en espíritu. Pobre de corazón. Ser rico de corazón quiere decir que tú piensas que tú solo puedes, no necesitas a Dios y tú solo vas a llegar. Ser pobre de corazón significa que tú sabes que no puedes llegar solo. Sabes que necesitas a Dios. Sabes que no te puedes salvar a ti mismo. Eso es ser pobre de corazón. Y este hombre, el más inteligente del mundo, él es pobre de corazón, porque él reconoce la supremacía de Dios. Un conserje, una persona puede ser la más orgullosa del mundo, ¿verdad? Y ser rica de corazón, pensar que no necesita a Dios. No importa si eres rico o eres pobre, puedes ser rico de corazón o pobre de corazón. Los que Dios busca, bienaventurados los pobres de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. Si eres pobre de corazón, vas a reconocer, Señor, no me puedo salvar a mí mismo. No puedo perdonarme mis pecados a mí mismo, yo te necesito. No puedo caminar, yo solo te necesito. La persona que es rica en corazón dice, yo soy el capitán de mi propia vida. Yo creo mi propia suerte. Yo hago las cosas a mi manera. Yo lo he dicho, yo pienso que una de las canciones más satánicas era la que cantaba ¿cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Frank Sinatra. Cantaba una canción que dice, lo hice todo a mi manera. ¿Verdad? Eso es el colmo de la arrogancia. Pero el pobre de corazón dice, Señor, lo hice a tu manera. Tú eres el capitán. Tú eres el que me diriges. Tú eres mi piloto. Pongo mi confianza en ti. Y esa es la actitud que tenía Juan, hermanos. Como les digo, un gran profeta, un hombre de integridad, conocido por muchos, pero nunca permitió que eso se le subiera a la cabeza. Y cuando llegó el tiempo, le dio toda la gloria a Dios. Debemos menguar ese ego, ese orgullo, tenemos que matarlo. Y me recuerdo hace años yo tenía un mentor, ya se fue con el Señor, y me dijo, Eliel, es una muerte lenta, ¿verdad? Las cosas con que batallamos en la carne, el orgullo, la soberbia, la competencia, ¿verdad? La arrogancia, la ira, el enojo, la lujuria, la lascivia, los chismes, todo con lo que batallamos en la carne. Dice, Eliel es una muerte lenta, ¿verdad? Y entre más nos acercamos al Señor, entre más crecemos en Él,
Dios la va matando. Si la matara toda de una vez, hermanos, nos muriéramos, no aguantáramos. Pero Dios, en el proceso de la santificación, va matando esas cosas, las obras de la carne, la naturaleza pecaminosa, ¿verdad? Esos impulsos que tenemos nosotros, hermanos, nadie tiene que ayudarnos a pecar. El diablo no tiene que ayudarnos a pecar. El mundo no tiene que ayudarnos a pecar. Nosotros solitos somos atraídos a las tinieblas, al pecado. Entonces, el Espíritu Santo, por medio del proceso de la santificación, va matando eso poco a poco. Ese ego, ese egoísmo, ¿verdad? Ese, ¿cómo le llaman? Truismo. El enfoque en nosotros para ponerlo en Dios. Traerle gloria, hermanos, tenemos que entender. Dios es Dios y la gloria le pertenece solamente a Él. Entre más comprendemos eso, entre más entendemos, podemos tener una relación más cercana con el Señor, porque Él es Dios. Sí, Él se llamó nuestro amigo, nuestro hermano, pero hay un calificador, ¿verdad? Dijo, si dice, si vosotros hacéis mi voluntad. Somos amigos de Dios si hacemos su voluntad. Él debe aumentar, Él debe de crecer en nuestras vidas y nosotros debemos disminuir. Versos 31 y 32 dice, el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal. Yeshua de arriba, Juan terrenal. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. Entonces, el que viene de arriba, Jesús, Yeshua, Dios. El que viene de la tierra, Juan el Bautista. Entonces, Juan enfatizó su origen terrenal y sus limitaciones. Juan proclamó la verdad divina en la tierra. Jesús, en cambio, es del cielo y está por encima de todos. Nadie, escuchen esto, nadie puede recibir el testimonio aparte de Dios. Por eso no tenemos nada de qué jactarnos. Dice la palabra de Dios que es el Espíritu Santo, hermanos, el que nos atrae a Dios. Es el Padre el que atrae a las personas a su Hijo. La Biblia dice, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Y por lo tanto, ¿qué está diciendo? No tenemos nada de qué jactarnos. No tengo derecho de ir para allá y decirle a todos, hey, ¿qué están haciendo acá con Jesús, con Yeshua? Vénganse conmigo, ¿por qué me dejaron? No tengo ningún derecho, ¿verdad? Porque Jesús es el ser supremo y a Él le pertenece la honra y la gloria. Él es el que sabe todo. Él viene del cielo. Nuestro origen es terrenal. No sabemos nada, ¿verdad? Cuando estaba joven, yo tenía tantas soluciones para todo y creía que esto y lo otro. Y entre más viejo me hago, más cuenta me doy que no sé nada, ¿verdad? Porque empezamos a acercarnos más a Dios y comenzamos a realizar poco a poco, no podemos completamente, su grandeza. Como que es que Él sostiene todas las cosas, está trabajando. Somos aproximadamente 8,000 millones de personas en la tierra. Nosotros en Estados Unidos decimos 8 billones. Y Dios está trabajando en las vidas de todas esas personas. Y al mismo tiempo está manejando el universo, el movimiento de las estrellas, está manejando los procesos terrenales, la lluvia, las estaciones, los animales, los habitantes del mar. Y está, al pensar más en esto, más si una sola vida a mí se me hace difícil. Ahora imagínense 8,000 millones de personas.
Dios está trabajando, está obrando en todo. Está llevando a cabo su voluntad. Y entre más nos damos más cuenta de su grandeza, más digo en mi corazón, Señor, pues realmente no sé nada. Me asombra tu poder. Me asombro de tu amor. Me asombro de tu misericordia. Me asombro, como escribió el rey David, ¿quién es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Quiénes somos nosotros? Somos más pequeños que hormigas. Pero tú te fijas en nosotros y nos amas, ¿verdad? Asombroso. Nos comparamos a Él, no hay comparación. Y aun sin embargo nos ama y tiene cuidado de nosotros. Eso me asombra, hermanos, me asombra. Por lo tanto, debemos procurar que Jesús Yeshua en nuestras vidas aumente y que nosotros menguemos, nos hagamos más chiquitos. Porque dice la palabra de Dios que cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios da mayor gracia al humilde, pero resiste al soberbio. Hermanos, los soberbios, los necios, los hombres y las mujeres que dicen que no creen en Dios y que todo esto es un accidente, no comprenden su necedad, o si la comprenden o la realizan, no les importa. Un día vamos a estar delante de Dios. Un día vamos a comparecer delante de Él, delante de este ser supremo, este asombroso creador, ¿verdad? Entonces menguemos, humillémonos a Él, démosle la gloria al Señor, porque Él nos ama. Y no nomás nos dio la salvación, hermanos, sino que un día también nos va a premiar con cosas. ¿Qué cosas? No sé. Dice la palabra de Dios que a su diestra hay placeres para siempre. ¿Qué tipo de placeres? No tengo idea. Nos va a premiar el Señor primeramente con su presencia, pero también nos va a dar regalos, premios, no sé qué. Nos ama tanto así. Nos ama tanto así. Versos 33 y 34 le dice, el que recibe su testimonio, atestigua, esa palabra atestiguar, que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Entonces esa palabra atestigua, significa sellar. En una sociedad donde muchos no sabían leer, los sellos se usaban para transmitir un mensaje claro, incluso a los analfabetos. Hey, ese es el sello del rey. Ese es el sello del príncipe. Por lo tanto, respétalo. Un sello indicaba la propiedad de todos, y expresaba la garantía personal de una persona, en este caso, Jesús Yeshua. Recibir el testimonio de Jesús de Yeshua es certificar que Dios es veraz respecto a lo que ha sellado. A diferencia de los maestros humanos, a Jesús no se le dio el Espíritu con medida, es decir, de forma limitada. Se le dio el Espíritu sin medida. En otras palabras, el Espíritu Santo le fue dado completamente. Este versículo hace referencia a las tres personas de la Trinidad. Dios Padre envió a Cristo, el Hijo, y le dio el Espíritu Santo sin medida. ¿Cómo sabemos? Vamos a leer el siguiente versículo. Dice, el Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Acuérdense, en la palabra de Dios dice, me parece que en la primera carta de los Corintios, que un día Jesús Yeshua le va a regresar todo y los va a poner a los pies del Padre. Pero mientras tanto, todas las cosas ha entregado en las manos de Jesús, de Yeshua. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida,
sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, Dios Padre no solo le dio a Jesús en su humanidad el Espíritu Santo, sino que también le dio todas las cosas, incluyendo la autoridad para dar vida y para juzgar. La frase en su mano significa la autoridad del Hijo sobre el uso de todas las cosas. El verbo traducido como tiene está en presente. Quien cree tiene la vida eterna como posición presente. Entonces, hermanos, la persona que cree en el Señor ya es salva, es presente, ¿verdad? La salvación tiene tres aspectos. El pasado, cuando recibió a Jesús y a Yeshua como su Salvador. El presente, donde Dios está trabajando en su vida para santificarlo. Y el futuro, la glorificación, cuando la expresión plena de nuestra salvación se manifiesta. En otras palabras, cuando nos vayamos con el Señor, cuando tengamos nuestros cuerpos nuevos, cuando habitemos en la eternidad con el Señor. Eso es la glorificación. Y es un proceso. Pero el que tiene al Hijo, a Jesús, a Yeshua, es salvo ya en el presente. Hay personas que quieren hacer obras, quieren luchar. Señor, quiero hacer esto para salvarme, y están esmerados y no entienden que están frustrando sus vidas porque nadie puede ser salvo por las obras. Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe. Efesios capítulo 2. Y esto no es de vosotros, es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. De igual manera, quien se niega a creer en el Mesías, en Jesús, tiene la ira de Dios sobre él como una realidad presente. Por eso dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Mas el que no creyere, no sé si que no dice no cree y fuere bautizado, el que no creyere, dice, será condenado. Entonces, hermanos, debemos menguar y permitir que Jesús, Yeshua, aumente en nuestras vidas. Por el poder santificador del Espíritu Santo que obra en nosotros. Padre, te damos gracias esta mañana. Te alabamos y te bendecimos porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor Jesús, Yeshua, ayúdanos, Señor, a perseverar. A que cada día en nuestras vidas, Señor, nosotros menguemos. Y cada día tú, Señor, en nuestras vidas aumentes. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, en nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Pues de pie, Baruch haba Hashem Adonai, bendito el que viene en el nombre del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor haga volver su rostro sobre ti y te llene de su paz, de su shalom. Dios les bendiga a todos. Hermanos, si les gustan estas predicaciones, suscríbanse al canal, háganle like y compártalos con otros para que escuchen también la palabra de Dios. La predicamos expositivamente, deseando de poder estudiar toda la escritura, hermanos, compartir todo lo que hay en la Biblia. Dios les bendiga a todos y Shabbat Shalom.